Vamos ahora a leer 1 Corintios 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol. Primero Pablo sabía que él fue llamado, no fue que él escogió, fue llamado. ¿A qué? A ser apóstol, o sea, a ser ministro, a ser mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él era apóstol de Jesús, predicaba a Jesús por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, o sea, era Pablo el que escribía y también estaba Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, porque antes las iglesias no tenían un nombre, Vida Nueva o Vida Abundante o Semilla o como sea se llama en la iglesia, sino que eran las de la comunidad, que bueno, poco a poco se fueron haciendo nombres por necesidades jurídicas, etcétera, pero es importante que sepamos que todos somos hermanos, todos somos parte de la misma iglesia. Sigue, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, nosotros somos llamados ¿a qué? Dios nos llama a ser santos. Santos quiere decir apartados. Romanos 12 decía que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable voluntad de Dios. Eso es vivir en santidad, es transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento y vivir diferente. Llamados a ser santos. Como Dios Jehová le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Así nosotros somos llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar que invocan en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. Dios quiere gracia en nuestras vidas y paz. No podemos andar sin paz. Todos nuestros afanes tienen que estar sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo continuamente voy en el carro, dice Pablo, y doy gracias. Estoy bañándome, doy gracias. Voy de camino, doy gracias. Estoy trabajando, doy gracias. Estoy lavando trastes, doy gracias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué daba Pablo? Gracias por los corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Era una iglesia en Corinto que estaban enriquecidos con una gran cantidad de dones espirituales, que aquí en la carta se van a ver cuáles eran y cuáles eran problemas que ellos tenían, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, tenían de todo, como cuerpo de Cristo, tenían manos, tenían pies, tenían ojos, tenían nariz, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida de Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar ser irreprensibles. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos uno de los principios en el Nuevo Testamento que ahora se ha más o menos tergiversado, y es que nuestra comunión siempre ha sido con el Padre. Decía Jesús, ustedes pidan al Padre, y aquí dice vuestra comunión, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nunca la Biblia dice la comunión es con el Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo, órele al Espíritu Santo, alabe al Espíritu Santo. No, siempre dice es al Padre y al Hijo. Pero bueno, es una doctrina menor que se ha popularizado, que no tiene un fundamento bíblico, digamos, no hay un versículo que apunte a eso. Pero bueno, versículo 10. Con el 9 tenemos que tener una comunión. Una comunión quiere decir una conversación, una compañía, un acompañamiento con Él. Todo lo que hacemos tiene que estar con Jesús. Antes vendía unas pulseritas, o no sé si todavía lo hacen, que era WWJD, What Would Jesus Do? O sea, ¿qué haría Jesús? Es vivir todo el día con esa conciencia, y no solo ¿qué haría Jesús?, sino aquí está Jesús. Entonces yo voy en el carro, Padre, gracias porque tú estás aquí conmigo, bendice en tal cosa, ayuda a tal otra, pero saber que Él está ahí. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cómo oro yo sin cesar? Sabiendo que Dios está ahí, no me dejará ni me desamparará, está a mi lado. Como estuvo con Moisés, estará conmigo. Versículo 10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros divisiones. Dios quiere un cuerpo unido, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, los está regañando a los corintios y les está diciendo, estoy escuchando que hay diferencias entre ustedes. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolos, de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, en la iglesia se estaban creando divisiones. Y unos decían, yo soy cristiano, pero de los de Pablo, porque Pablo fue el que me trajo la fe en Cristo. El otro decía, no, yo soy cristiano, pero de Apolos. El otro decía, yo soy cristiano de Cefas, yo soy cristiano de Cristo, porque Cristo fue... Entonces Pablo les dice, no, la iglesia de Cristo no tiene que tener divisiones. Igual hay que cuidarse en esto de los nombres de las iglesias. Bueno, sí, tendrán nombres las iglesias, pero el cuerpo es uno solo, mientras Jesucristo sea el centro y tenemos que vernos a todos como hermanos. No es que aquel va al tabernáculo y este va a la Biblia dice y el otro va a vida nueva, entonces son iglesias diferentes. No, somos hermanos en Cristo. No puede haber divisiones. Versículo 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, es Pablo como diciendo, yo ni siquiera los he bautizado, ¿cómo van a decir que son de Pablo? No, ustedes son de Cristo, yo fui el instrumento, ni los he bautizado. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es algo importante, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es la predicación o la palabra del predicador la que convierte. Es la cruz de Cristo la que nos da salvación y convicción de pecado y el Espíritu Santo en nosotros, convenciéndonos de justicia y juicio. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, esto de que Jesús murió por los pecados y que es el Hijo de Dios y que Él tuvo que morir para pagar por nosotros, para ahora sí darnos salvación a nosotros. O sea, esto dice que es locura a los que se pierden. O sea, dicen, ¿cómo es eso? Incluso en Mateo, Marcos, Lucas, Juan dice que cuando estaban los judíos y veían a Jesús le decían, pero si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz y vamos a creer en usted, porque para ellos era locura que el Hijo de Dios pudiera morir en una cruz. Entonces repetimos el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Nadie se lo imaginó que ese iba a ser el plan de Dios para la salvación para el universo. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Pablo dice, es una locura que Dios nos haya salvado por medio de Jesús. Los que son orgullosos y los que no han entendido eso, no han tenido esa revelación, para ellos es locura que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, para los judíos no entendieron de qué fue eso, que crucificaron a un hombre y dice que es el Hijo de Dios. Fue un tropezadero para ellos. Y para los gentiles locura. Dije, pero qué locura dice que es el Hijo de Dios y lo crucifican y no pasa nada. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, todos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, Pablo les está diciendo, vean, ustedes mismos que han creído en Jesús no es los reyes y el César los que han creído en Jesús, no son ustedes, los del pueblo. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
los que creen, el orgullo, la gente orgullosa es la que no acepta al Señor. ¿Por qué? Porque no pueden tener un Dios, no quieren tener un Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, sabiduría porque nos ha dado la sabiduría. Vosotros tenéis la mente de Cristo, dice la Biblia. Justificación porque Él nos justificó delante de Dios por medio de la sangre de Jesús. Porque la sangre, para que haya remisión de pecados, se necesita sangre. Para eso fue que se derramó la sangre de Jesús. La santificación porque Él nos apartó del mundo. Y la redención porque nos redimió para ser su iglesia, para ser su cuerpo. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, no por obras, sino que gloríese en el Señor porque Él nos salvó. Eso es 1 Corintios 1.